Sin lugar a dudas, las declaraciones del titular del Poder Ejecutivo Federal son preocupantes, ya que esta afirmación de que los jueces que nieguen la vigencia, aplicación de esta reforma al artículo 13º transitorio, de esta importante e histórica reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, son preocupantes, porque en caso de que no aprueben, entiéndase, declaren inconstitucional esta reforma a la ley orgánica en su artículo 13º transitorio, que contempla la ampliación del periodo de gestión del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del Consejo de la Judicatura y de otros integrantes magistrados del Consejo de la Judicatura que llegaron precisamente por la terna propuesta y enviada por el titular del Ejecutivo. Sí, estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia matutina afirmó que aquellos jueces que nieguen o que simplemente declaren inconstitucional esta reforma serán jueces vinculados a posibles actos de corrupción o comprometidos con grupos contrarios a la Cuarta Transformación. Una declaración preocupante porque violenta el artículo 128 de nuestra Constitución, ya que habrá que recordar que todo funcionario, antes de tomar u ocupar la posesión de su encargo para el cual fue electo o fue nombrado, deberá rendir una protesta de ley. Así es, el artículo 128 habla y sostiene que deberán rendir protesta en donde se exprese el cumplimiento cabal de hacer cumplir lo que establece la Constitución y las leyes que de ella emanen. Es decir, respetar el Estado de Derecho, respetar las leyes y sobre todo hacerlas cumplir, hacerlas valer. No estar incitando a una violación a nuestra Constitución y al Estado de Derecho, sobre todo colonizando o vulnerando la independencia del Poder Judicial de la Federación. Un tema preocupante. Sin embargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia ha fijado postura de manera muy prudente, de manera muy institucional, de manera, yo diría, muy inteligente, ya que hasta el momento no ha hecho ninguna declaración más allá del aviso de comunicado de prensa de la semana pasada, en donde fijaba una declaración en donde él seguiría cumpliendo con su deber hasta la fecha que establece su encargo como presidente de la Suprema Corte de Justicia. No olvidemos que esto tal parece más una cortina de humo, un distractor, o una nube para distraer la opinión pública nacional e internacional, que atender temas torales, temas fundamentales, la salud, la economía, el empleo, la violencia de género, temas que hoy están generando preocupación a los mexicanos. Factor inflacionario, la generación de empleo productivo es un tema que a nivel económico empresarial está generando un problema ya, porque ojo, aquí hay un tema muy importante por resolver. En el ámbito electoral, el día de hoy, este lunes 26, se llevó a cabo la audiencia en donde se garantizaba la posibilidad de expresar sus argumentos o al menos ofrecer cualquier explicación en relación a su conducta. Y sí, estoy hablando de este hombre conocido como el Toro, Félix Salgado Macedonio, en donde de manera electoral pues ha generado polémica, ha hecho expresiones irresponsables, ha hecho señalamientos imprudentes e incluso ha amenazado a funcionarios del Consejo Electoral del Instituto Nacional Electoral. Un hombre reconocido en Guerrero y conocido como el Toro. Y como bueno, ya en algún momento habíamos confirmado, muy probablemente el juez de plaza va a sacrificar a este toro. Y bueno, tal vez ordene pues el arrastre lento o tal vez sean orejas y rabo. No lo sabemos hasta que en tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirme que le va a retirar el registro de candidato al gobierno del estado de Guerrero y entonces sí Morena estará en un término perentorio para nombrar a un sustituto. Un tema preocupante para la democracia, ya que este personaje de la política mexicana también violó la ley. También violentó el Estado de Derecho, también pretendía con una estrategia mediática de presión popular someter la independencia, vulnerar la autonomía, pero sobre todo pasar por encima del criterio jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por supuesto someter al Instituto Nacional Electoral, el árbitro de esta fiesta electoral, de esta fiesta democrática, en donde, bueno, en esta fiesta democrática hay un posible triunfador. Y sí, estoy hablando precisamente del aspirante morenista al gobierno de Michoacán. Estamos hablando de Raúl Morón Orozco, que muy probablemente se ha reivindicado en el ejercicio de sus derechos político-electorales y le sea devuelto el registro como candidato a el gobierno de Michoacán. Sin embargo,
en escenarios que siguen generando especulación, preocupación. Hay candidatos de Morena que están vinculados en escándalos de carácter sexual, pues candidatos que se encierran en hoteles con menores de edad, que son señalados por presuntas conductas constitutivas de delito de naturaleza sexual. Ojo, también hay escándalos mediáticos en donde al interior de Morena, en el Congreso de la Unión, hay voces autorizadas, voces de verdaderos políticos de carrera, gente reconocida y respetada por su trayectoria, por sus conocimientos y por su gran experiencia, que están en contra de un gobierno autoritario. Y sí, estamos hablando precisamente de este gobierno que, bueno, maquiavélicamente ha filtrado en una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones exactamente la reforma que crea un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Les tengo dos noticias. Pues, ¿qué cree? Que los usuarios se siguen amparando. Eso es maravilloso. Le tengo la mala noticia, que ya van 53 amparos negados. El juez primero de distrito en materia administrativa especializado en temas de telecomunicaciones, competencia económica y energía ha resuelto no admitir, desechar de plano estos juicios de amparo donde los usuarios de telefonía móvil pretendían hacer valer su derecho constitucional, ya que sentían vulnerados sus derechos como consecuencia de la publicación de este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Vale la pena hacer una aclaración y esto es importante. Esta resolución tiene argumentos jurídicos muy claros. Le explico. Esta reforma es una reforma a una ley heteroaplicativa. ¿Qué es una ley heteroaplicativa? Una ley que no va a entrar en funciones, que no va a entrar en aplicación en tanto no exista un acto de autoridad. Y en este caso, la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que da origen al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, tiene 6 meses, 180 días para que sean publicadas las normas de aplicación e implementación administrativa de este padrón. Es decir, hasta en tanto no se publiquen, no sean claras y no se haga un acto de autoridad que cause un perjuicio en la esfera jurídica de los ciudadanos, de los usuarios, de los 120 millones de usuarios de telefonía móvil aproximadamente en este país, en tanto no existe un acto de autoridad, no hay un daño y por lo tanto se adelantaron en la promoción de este juicio de amparo. Obviamente con esta ley heteroaplicativa estaremos muy pendientes de la publicación de estas normas de carácter administrativo, que son la implementación de esta reforma de carácter, pues yo diría en este momento, inconstitucional. Habría que esperar todavía las acciones de inconstitucionalidad que tendría que estar promoviendo el Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque no olvide, esta reforma condiciona la entrega de sus datos personales y biométricos a un usuario o concesionario de telefonía móvil. Este es un tema que tendrá que discutir la Suprema Corte de Justicia, que tendrá que ser declarada inconstitucional, pero de momento los amparos seguirán siendo desechados ya que se trata de una ley heteroaplicativa. Por lo tanto, en este momento no hay un acto de autoridad que vulnere, que condicione o que obligue a los 120 millones de usuarios a entregar sus datos personales o biométricos. Esto es un tema preocupante porque tal parece que el gobierno de la Cuarta Transformación tiene como rasgo característico la violación del Estado de Derecho. Vulnerar las leyes o interpretarlas a su conveniencia. O qué mejor, someter a los organismos constitucionales autónomos e incluso a las autoridades a sus criterios, caprichos o ocurrencias. ¿O usted qué cree? Soy Julio Jiménez y esto es Contrastando Ideas en el Capitalino. Acompáñenos.